Buenos días, hoy vamos a explicar nuestro proyecto semestral que es el análisis de la clínica Mediviva. Este grupo está conformado por mi persona, Abigail Romero, Diego Evans y Cristel de León. Nuestro proyecto semestral consiste en el desarrollo de un sistema de gestión clínica integral para la clínica Mediviva. El objetivo principal de esto es automatizar los procesos más importantes de la clínica para mejorar la atención a los pacientes y optimizar el trabajo del personal médico. Durante la presentación explicaremos el análisis inicial del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, los procesos del sistema, los diagramas de flujo de datos y el diccionario de datos, el diseño del sistema, los prototipos y finalmente el diagrama UML y los casos de uso. Bienvenidos todos, mi nombre es Diego Evans, para mí es un placer estar aquí. Bueno, en esta primera parte se le presentará el problema identificado con la clínica Mediviva. Bueno, actualmente la clínica maneja gran parte de su información de forma manual o mediante herramientas que no están integradas entre sí. ¿Qué pasa con esto? Esto nos genera muchos problemas, nos ocasiona muchos inconvenientes. Y estos son tales como la demora en la atención. Los pacientes se han quejado mucho con la demora que tienen a la hora de atenderse. Tenemos la duplicidad de datos que nos provoca muchos errores. También tenemos dificultad para localizar expedientes médicos. Y otro problema que tenemos es el error en la programación de citas, que los pacientes se han quejado mucho también. Bueno, además eh, esta situación dificulta la toma de decisiones administrativas, porque ¿qué pasa? La información no siempre está disponible de forma rápida y organizada. Y bueno, hay algo que quería agregar en este punto, algo que aprendí en mis años de juventud, por allá por los años 2020, esa década, en la Universidad de Panamá. Eh, Di un curso llamado Sistema de la Información. Y en ese curso aprendí que la información es el recurso más importante de una empresa o institución. Nosotros como institución no manejamos bien la información. Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? A la hora de tomar decisiones administrativas, no podemos hacerla. Y además, los altos mandos, que son quizás la parte más importante de una institución donde se rige todo, donde se toman decisiones, no se puede hacer porque la información no está organizada ni está disponible. Y bueno, para solucionar todos estos problemas que propusimos, bueno, nuestro grupo de personas propusimos desarrollar un sistema integral de gestión clínica. ¿Y qué tenemos pensado? Bueno, tenemos pensado que este sistema va a permitir automatizar procesos importantes, tales como el registro de los pacientes, el manejo de expedientes electrónicos, arreglar el problema con la programación de la cita, la generación de los reportes y más que todo la administración segura de toda la información clínica. Bueno, con esta solución buscamos mejorar la eficiencia de la clínica y brindar un mucho mejor servicio a nuestros pacientes. Mi nombre es Diego Evans. Aquí presentaremos la determinación de la viabilidad. Bueno, primero de todo, antes de desarrollar el sistema fue necesario analizar si el proyecto era viable de tres puntos de vista: el técnico, el económico y el operativo. Bueno, en cuanto a la viabilidad técnica, la clínica ya cuenta con computadoras, con acceso a internet y con personal con suficiente información básica sobre informática, por lo cual no necesitamos realizar grandes inversiones en infraestructura. Respecto a la viabilidad económica, aunque existe una inversión inicial para implementar el sistema, posteriormente se recibirán muchos costos gracias a que dejaremos el uso del papel, y esto traerá menos errores y una mayor eficiencia en los procesos. Y finalmente la viabilidad operativa. Eh, Esto nos demuestra que el sistema que vamos a implementar facilitará el trabajo diario de los médicos, de los recepcionistas y los administradores, así reduciendo el tiempo de búsqueda de información y mejorando la atención brindada al paciente.
Bueno, por todas estas razones hemos concluido que el proyecto es completamente viable. Mi nombre es Diego Evans, un placer estar aquí. Bueno, en esta diapositiva presentaremos el análisis de rentabilidad del proyecto mediante el indicador ROI, que significa retorno sobre la inversión. Bueno, debe calcular los ahorros anuales que equivalen a $32.040 y descontar los costos del sistema que equivale a $2.500, obtenemos un ahorro de $29.540. El ROI durante el primer año es del 246%, lo que significa que la inversión no solo se recupera, sino que además genera ganancias superiores al doble de lo invertido. A los 2 años, el retorno aumenta al 496% y a los 3 años alcanza el 984%. Otro dato importante es que la inversión inicial se recupera aproximadamente en 4 meses. Estos resultados demuestran que el proyecto es rentable y que los beneficios económicos comienzan a verse en muy poco tiempo. Mi nombre es Diego Evans, un placer estar aquí. En esta diapositiva identificamos una tabla con los principales usuarios que interactúan con el sistema y las funciones que desempeñará cada uno de ellos. Bueno, empezamos por el nivel operativo, donde están los usuarios que interactúan directamente con el sistema día a día. Tenemos a la recepcionista, que gestiona el agendamiento de citas, el registro de llegada y la facturación del paciente. ¿Para qué lo necesitan? Para reducir tiempos de atención y evitar errores como cita duplicada. Por lo que el sistema debe ofrecerle una interfaz sencilla, búsqueda rápida de pacientes y generación automática de facturas. También tenemos al médico especialista, que consulta y actualiza el expediente clínico digital durante la atención. Eh, Necesita acceso al historial completo del paciente para registrar diagnósticos con precisión. Para eso el sistema le brinda un expediente electrónico seguro, con acceso rápido de tablet o smartphone e integración con resultados de laboratorio. Como último punto del nivel operativo tenemos a la enfermera, que registra signos vitales, medicamentos administrados y notas de enfermería, con el fin de dar seguimiento clínico y apoyar al médico. El sistema le facilita formularios fáciles de usar, acceso al expediente y alertas de medicamentos. Ahora estamos en el nivel gerencial o táctico. Estamos subiendo un nivel. Ahí tenemos el coordinador médico o administrador, que genera reportes de ocupación por consultorio, ingresos y rendimiento mensual. Esto le permite evaluar la eficiencia operativa y tomar decisiones tácticas. Para ello, el sistema le ofrece reportes automáticos, filtro por fecha o especialidad y exportación a Excel. Y en el nivel más alto, ejecutivo o estratégico, tenemos al director de la clínica, que visualiza dashboard con KPIs financieros, calidad de atención y crecimiento. Esta información le permite tomar decisiones estratégicas y evaluar la viabilidad del negocio, por lo que el sistema le proporciona un dashboard con indicadores clave, comparativos históricos y alerta de desempeño. Tenemos al usuario externo, que significa fuera de la organización. Eh, Aquí tenemos al paciente, quien reserva sus citas en línea, consulta resultados de laboratorio y paga sus servicios médicos. Todo esto para ahorrar tiempo y tener acceso digital a sus servicios. El sistema le ofrece un portal web o app móvil amigable, recordatorio de citas y acceso seguro a resultados. Finalmente tenemos el soporte técnico externo. Administra el sistema, gestiona accesos, respaldos diarios y actualizaciones, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad del sistema. Para esto cuenta con herramientas de administración, logs de seguridad y funciones de respaldo automático. Mi nombre es Diego Evans, un placer estar aquí. Bueno, en esta diapositiva eh, analizaremos cuál es el usuario con mayor resistencia al cambio.
Bueno, después de analizar todos los perfiles, consideramos que el usuario con mayor riesgo de resistencia al cambio sería la recepcionista. Esto se debe a que actualmente realiza la mayor parte de su actividad de forma manual, como el manejo de agenda física y la facturación en papel. La implementación de un sistema digital puede generar inseguridad o temor al uso de nuevas tecnologías, especialmente si no se ha trabajado antes con este tipo de herramientas. Sin embargo, esta resistencia puede disminuir mediante capacitaciones, acompañamiento durante la implementación y soporte continuo, permitiendo que la adaptación sea mucho más sencilla. Mi nombre es Joe Evans, un placer estar aquí. Para esta diapositiva se presentarán los subsistemas propuestos y nuestra estrategia de desarrollo. Bueno, para cubrir todas las necesidades de la clínica se propone implementar tres subsistemas principales. El primero es el subsistema de cita y agenda. Es el encargado del agendamiento de citas, confirmaciones y recordatorios. El segundo es el subsistema de expediente clínico electrónico, donde se almacenará toda la información médica del paciente y las notas clínicas. Y por último, el tercero corresponde al subsistema de laboratorio, resultados y facturación, que permitirá gestionar análisis clínicos, emitir resultados y realizar la facturación electrónica. Todos estos módulos estarán conectados mediante un sistema integral de gestión clínica, lo que permitirá compartir información de manera rápida y segura. Para este proyecto recomendamos utilizar una solución tipo SaaS, es decir, software como servicio. Elegimos esta estrategia porque la clínica no cuenta con un departamento de tecnología ni con el personal especializado necesario para desarrollar un sistema desde cero. Además, el tiempo disponible para implementar el proyecto es de solo 4 meses, por lo que una plataforma SaaS representa una solución mucho más rápida y eficiente. También reduce los costos de mantenimiento, ya que las actualizaciones y el soporte son responsabilidad del proveedor del servicio. Finalmente, este tipo de plataformas cumple con estándares de seguridad y pueden integrarse fácilmente con otras herramientas utilizadas por las clínicas, como sistemas contables y muchos más. Mi nombre es Diego, un placer estar aquí. Bueno, siguiendo la diapositiva anterior, eh, ¿por qué se descarta el desarrollo interno? Bueno, decidimos descartar el desarrollo interno del sistema. Esto se debe a que la clínica no dispone de un equipo de desarrolladores ni los especialistas en tecnología de la información. Desarrollar el sistema de cero requeriría una inversión mucho mayor en dinero, personal y tiempo. Además, aumentaría considerablemente el riesgo de retrasos e incluso del fracaso del proyecto. Por ello, una solución SaaS resulta más conveniente, ya que permite implementar el sistema de forma rápida, segura y con menor riesgo para la organización. Mi nombre es Cristel de León y voy a explicarles el análisis de requisitos del sistema, los procesos para el análisis, el diagrama de flujo de datos y el diccionario de datos. Iniciando con lo que es el análisis de requisitos del sistema, en esta diapositiva tenemos lo que son los requisitos funcionales. Después de analizar la problemática de la clínica Medivida, identificamos las funciones que el sistema debía realizar para responder a las necesidades de cada usuario. Estas funciones se convirtieron en los requisitos funcionales, ya que representan las acciones principales que el sistema debe ejecutar. El primer requisito consiste en permitir agendar citas médicas con fecha, hora y especialidad. Lo definimos porque durante el análisis detectamos que la programación manual podía generar conflictos de horario y retrasos. Además, este requisito involucra tanto a la recepcionista como al paciente y pertenece al módulo de citas y agenda. El segundo requisito es consultar el expediente clínico digital de un paciente. Esta función está dirigida al médico,
ya que necesita acceder al historial clínico antes de atender al paciente. De esta manera, toda la información médica se encuentra centralizada y disponible cuando sea necesario. Como tercer requisito, establecimos registrar diagnósticos y tratamientos en el expediente. Esto permite que, después de cada consulta, el médico actualice la información del paciente y mantenga un seguimiento de su evolución clínica. También incorporamos la función de registrar y gestionar resultados de laboratorio, la cual será utilizada por las enfermeras y el personal de laboratorio. Esto facilita almacenar los resultados de manera organizada y ponerlos a disposición del médico cuando los requiera. El quinto requisito corresponde a generar facturas electrónicas automáticamente al finalizar la consulta. Lo incluimos para agilizar el proceso de facturación, reducir errores y mantener un mejor control de los servicios prestados. Finalmente, definimos que los pacientes puedan consultar sus resultados y sus citas en línea. Con esta función buscamos que el paciente tenga acceso a su información, sin necesidad de acudir presencialmente a la clínica, mejorando así la atención y la comunicación con el usuario. En conjunto, estos requisitos funcionales representan las principales funciones que desarrollará el sistema de gestión clínica y sirvieron como base para elaborar las historias de usuario, los casos de uso y los demás modelos del proyecto. Los requisitos no funcionales son las características de calidad que debe cumplir el sistema para garantizar su correcto funcionamiento. A diferencia de los requisitos funcionales, estos no describen qué hace el sistema, sino cómo debe hacerlo. Para definirlos, analizamos qué aspectos eran indispensables para que el sistema de gestión clínica fuera seguro, confiable y eficiente. El primer requisito es la seguridad. Definimos que toda la información sensible de los pacientes debe cifrarse utilizando el estándar AES 256, ya que el sistema manejará datos médicos confidenciales. Además, este requisito puede verificarse mediante auditorías de seguridad y pruebas de cifrado. El segundo requisito corresponde a la disponibilidad. Establecimos que el sistema debe permanecer disponible el 99.5% del tiempo, porque una clínica necesita acceder a la información de los pacientes en cualquier momento. Para comprobarlo, se realiza un monitoreo del servidor y se revisan los reportes de disponibilidad. También definimos el requisito de rendimiento, donde establecimos que el sistema debe responder a las consultas en un tiempo máximo de 3 segundos. Esto garantiza una atención más ágil y evita retrasos durante el trabajo diario. Este requisito se verifica mediante pruebas de rendimiento o pruebas de carga. Finalmente, incluimos la legalidad, ya que el sistema debe cumplir con la Ley 81 de Protección de Datos Personales de Panamá, asegurando que el tratamiento de la información de los pacientes se realice conforme a la normativa vigente. Este requisito se verifica mediante auditorías legales y revisiones de cumplimiento. Con estos requisitos buscamos garantizar que el sistema no solo cumpla sus funciones, sino que también sea seguro, eficiente y disponible, y que cumpla con las normas legales aplicables. A continuación, las transacciones CRUD del sistema. Estas nos permiten identificar qué operaciones puede realizar cada usuario sobre los datos del sistema, ya sea crear, consultar, actualizar y eliminar. La primera operación es Create, donde la recepcionista registra un nuevo paciente con sus datos personales y médicos básicos. Como regla de negocio, establecimos que el paciente debe tener un número de identificación único y no puede existir previamente en el sistema. Esto evita registros duplicados. La segunda operación es Create, que consiste en consultar los resultados de laboratorio de un paciente. Esta acción la realiza el médico especialista, ya que necesita esa información para emitir un diagnóstico. Además, solo los usuarios con el rol del médico pueden visualizar los resultados completos, garantizando la confidencialidad de la información. La tercera operación es Update, que permite modificar la información personal del paciente como el teléfono o la dirección. Esta función también la realiza la recepcionista, pero únicamente cuando el paciente ya está registrado y dejando evidencia de la modificación realizada. Finalmente está la operación Delete, que consiste en eliminar un resultado de laboratorio ingresado por error. Esta acción fue asignada al coordinador médico y solo puede realizarse si el resultado aún no ha sido validado por el médico responsable. Con esta restricción, evitamos eliminar información médica que ya forma parte del expediente clínico.
Con estas transacciones definimos claramente qué información puede administrar cada usuario y bajo qué condiciones, garantizando un mejor control y la seguridad de los datos del sistema. Una vez definidos los requisitos funcionales, los no funcionales y las transacciones CRUD, necesitábamos describir las necesidades de cada usuario desde su propia perspectiva. Para ello, elaboramos las historias de usuario, utilizando la estructura como, quiero y para, ya que este formato nos permite identificar quién realiza la acción, qué necesita hacer y cuál es el beneficio que obtiene. Además, a cada historia le agregamos criterios de aceptación para establecer las condiciones que el sistema debe cumplir antes de considerar que la funcionalidad esté completa. En esta primera diapositiva se presentan las historias de la recepcionista y del médico. La recepcionista cuenta con 3 historias principales. La primera consiste en agendar citas médicas, validando la disponibilidad y registrando correctamente los datos del paciente. La segunda es generar facturas, donde el sistema calcula automáticamente el monto y guarda el registro del pago. La tercera permite registrar la llegada del paciente marcando la hora de ingreso y cambiando su estado a en espera, lo que facilita el control del flujo de atención. En el caso del médico definimos 3 historias adicionales. La primera le permite consultar los resultados del laboratorio, asegurando que la información esté actualizada y vinculada al expediente del paciente. La segunda consiste en consultar expedientes clínicos, permitiendo acceder al historial médico mediante un usuario autorizado. Finalmente, también puede consultar las citas asignadas, mostrando su agenda diaria y permitiendo filtrar la información por fecha para organizar mejor sus consultas. En esta segunda parte continuamos desarrollando historias de usuario para los demás actores que participan en el sistema, asegurándonos de cubrir todas las funciones principales de la clínica. Para el médico incorporamos la historia de actualizar diagnósticos, donde el sistema debe guardar los cambios realizados y registrar automáticamente la fecha y la hora de la actualización. Para la enfermera definimos 2 historias, una para registrar los signos vitales del paciente y otra para registrar los resultados del laboratorio, asociándolos correctamente al expediente clínico. También elaboramos una historia para el coordinador médico, quien necesita supervisar las agendas médicas para organizar los horarios del personal y verificar la disponibilidad de los médicos. En el caso del paciente se definieron 2 historias importantes: consultar sus citas médicas para recordar sus horarios y consultar los resultados del laboratorio, con la posibilidad de descargarlos cuando estén disponibles. Finalmente, incluimos una historia para el director médico, quien puede consultar reportes de atención para evaluar el desempeño del sistema mediante estadísticas, y otra para el personal de soporte técnico encargado del mantenimiento del sistema, registrando todas las actividades realizadas. Con estas 14 historias de usuario logramos representar las necesidades de todos los actores del sistema de gestión clínica, y estas sirvieron como base para desarrollar posteriormente los casos de uso del proyecto. Mi nombre es Abigail Romero y voy a presentar en esta diapositiva el caso de uso 012, que es de consulta de citas médicas. El objetivo de este proceso es permitir que el paciente consulte de forma rápida y segura todas las citas que tiene programadas desde el portal web o de la aplicación móvil. El actor principal en este caso viene siendo el paciente, ya que es quien inicia la consulta para conocer la fecha, la hora, el médico y demás detalles de sus próximas citas. El disparador ocurre cuando el paciente selecciona la opción Mis citas dentro del sistema. Antes de realizar la consulta existen algunas precondiciones. El paciente debe haber iniciado sesión, debe tener el rol de paciente y el sistema debe tener acceso a la base de datos donde se almacenan las citas. En cuanto al flujo principal, primero el sistema recibe la solicitud del paciente, luego identifica automáticamente su información, busca todas las citas activas o pendientes asociadas a ese usuario, organiza los resultados por orden de fecha y finalmente muestra en pantalla el listado con la fecha, la hora, el médico, la especialidad y la ubicación de cada cita. También definimos un flujo alternativo. Si el paciente aún no tiene citas registradas, el sistema le informa que no existen citas programadas y le ofrece la opción de agendar una nueva.
Como flujo de excepción, si ocurre un problema de conexión con la base de datos, el sistema muestra un mensaje indicando el error y solicita al usuario intentar nuevamente más tarde. Finalmente tenemos la postcondición, que el paciente básicamente obtiene la información de su cita y el sistema registra la consulta realizada para mantener un control y trazabilidad de la información. ¿Por qué este caso de uso es importante? Porque permite que el paciente consulte sus citas sin necesidad de llamar a la clínica, reduciendo tiempos de espera y mejorando la atención. ¿Y por qué es necesario iniciar sesión? Porque la información médica y la cita son datos privados, por lo que solo el paciente autorizado puede acceder a ellas. Mi nombre es Diego Evans, un placer estar aquí. Bueno, en esta diapositiva vengo a presentar mi caso de uso 007, llamado actualizar diagnóstico. Bueno, el actor principal es el médico, ya que él tiene la responsabilidad de actualizar el diagnóstico de un paciente. El disparador ocurre cuando el médico ingresa al sistema para modificar el diagnóstico de un paciente. Las precondiciones de este caso de uso son que el médico y el paciente estén registrados en el sistema y que el sistema funcione correctamente. Bueno, explicaré el flujo principal. Bueno, el flujo principal, primero el médico busca y selecciona al paciente. Luego el sistema muestra el diagnóstico actual. Después de esto, el médico realiza las modificaciones necesarias según la evolución del paciente y guarda estos cambios. Después, el sistema registra automáticamente la fecha y la hora de la actualización y finalmente el diagnóstico queda actualizado correctamente. En el flujo alternativo, si el paciente no tiene un diagnóstico previo, el sistema permite crear uno nuevo y guardarlo con su respectiva fecha y hora. En el flujo de excepción, si ocurre un error al registrar la fecha y la hora, el sistema muestra un mensaje de error y la actualización no se completa. Como condición tengo que el diagnóstico queda actualizado en el sistema, la fecha y la hora se registran automáticamente y la información queda disponible para futuras consultas. Con esto finaliza el proceso de actualización de diagnóstico. Este es mi caso de uso. Muchas gracias. El caso de uso que desarrollé fue agendar citas médicas, ya que es uno de los procesos principales del sistema y uno de los primeros con los que interactúa el paciente. El actor principal es la recepcionista, quien inicia el proceso cuando un paciente solicita una cita. Lo primero que hace el sistema es verificar que el paciente esté registrado y que el médico tenga disponibilidad en la fecha y hora seleccionadas. Estas validaciones son importantes porque evitan duplicidad de citas y conflictos de horario. Si todas las condiciones se cumplen, la recepcionista registra la cita indicando la fecha, la hora, la especialidad y el médico correspondiente. Posteriormente, el sistema almacena la información y confirma que la cita fue agendada correctamente. También se contemplan escenarios alternativos. Por ejemplo, si el paciente no está registrado, primero debe realizarse su registro antes de continuar con el proceso. De igual manera, si el horario solicitado no está disponible, el sistema informa a la recepcionista para que pueda seleccionar otra fecha u otra hora. Finalmente, como postcondición, la cita queda registrada en la agenda médica y estará disponible para ser consultada tanto por la recepcionista como por el médico y el paciente cuando corresponda. Con este caso de uso definimos paso a paso cómo debe comportarse el sistema durante el proceso de agendar una cita, asegurando que el registro sea correcto, organizado y sin conflictos de horario. Una vez definidos los requisitos, las historias de usuario y los casos de uso, el siguiente paso fue analizar cómo fluye la información dentro del sistema. Para ello elaboramos el DFD de contexto o nivel 0, que nos permite observar el sistema de forma general, mostrando únicamente las entidades externas y los flujos principales de información.
Para construir este diagrama, primero identificamos todas las personas y organizaciones que interactúan con el sistema. Como resultado, definimos 6 entidades externas: el paciente, la recepcionista, el médico especialista, la enfermera, el director de la clínica y la DGI. Cada una de ellas intercambia información en el sistema de gestión clínica, pero ninguna forma parte del sistema interno. También analizamos los flujos de datos entre estas entidades y el sistema. Por ejemplo, el paciente envía solicitudes de citas y posteriormente recibe la confirmación de las citas o sus resultados médicos. La recepcionista registra pacientes y citas. El médico consulta y actualiza información clínica. La enfermera registra resultados de laboratorio. El director recibe reportes para la toma de decisiones y la DGI recibe la información relacionada con la facturación y las obligaciones fiscales. Con este diagrama obtuvimos una visión general de cómo se comunica el sistema con su entorno antes de descomponerlo en procesos más específicos en el DFD nivel 1. Como siguiente paso fue desarrollar el DFD nivel 1. En este diagrama descompusimos el sistema principal en procesos más específicos para representar con mayor detalle cómo circula la información dentro del sistema de gestión clínica. Para ello analizamos todas las actividades que realiza la clínica y las agrupamos según su función. Como resultado, identificamos los procesos principales que aparecen en la diapositiva. El primer proceso corresponde a la gestión de pacientes y citas, donde se registra la información del paciente y se administra la programación de las consultas médicas. El segundo proceso es la atención clínica y el expediente electrónico, que permite al médico consultar el historial del paciente, registrar diagnósticos y actualizar el expediente clínico después de cada consulta. También identificamos el proceso de gestión de resultados de laboratorio, donde se registran, almacenan y consultan los resultados de los exámenes para que estén disponibles tanto para el médico como para el paciente cuando lo corresponda. Otro proceso es la facturación, encargado de generar las facturas electrónicas y mantener el registro de los pagos realizados por los pacientes. Finalmente, cada uno de estos procesos se comunica con los almacenes de datos y con las entidades externas mediante flujos de información, garantizando que los datos ingresen, se almacenen y se consulten de forma organizada. A continuación, identificamos los almacenes de datos que utilizaría el sistema. Estos almacenes representan la información que debe conservarse de forma permanente y además nos permiten identificar qué procesos leen o escriben cada dato. En la diapositiva observamos 5 almacenes principales. El primero es la agenda de citas, utilizada por el proceso P1 para registrar y consultar citas y por el proceso P5 para generar estadísticas. El segundo almacén corresponde a los datos del paciente, donde los procesos registran pacientes y consultan expedientes, consultan la facturación y generan reportes. El tercer almacén es el de expedientes clínicos, que es utilizado para actualizar la información médica del paciente y consultar su historial clínico. También definimos el almacén de resultados de laboratorio, donde se registran y consultan los exámenes realizados a los pacientes. Finalmente está el almacén de facturación, utilizado para registrar las facturas y consultar los ingresos del sistema. Con esta tabla pudimos definir claramente qué procesos interactúan con cada almacén de datos, asegurando una organización adecuada de la información dentro del sistema. Después de elaborar los diagramas de flujo de datos, desarrollamos el diccionario de datos. Este documento nos permitió describir de manera detallada toda la información que circula dentro del sistema para que no existieran dudas sobre el significado y uso de cada dato. Para construirlo, tomamos cada flujo de datos que aparecía en los DFD y registramos su información en una tabla. En ella indicamos el nombre del flujo o del almacén de datos, una descripción de su contenido, el origen que corresponde al proceso o entidad que genera la información, y el destino, que indica quién la recibe o la utiliza. Además, especificamos los datos que contiene cada flujo. Por ejemplo, información del paciente, datos de la cita, diagnósticos, resultados de laboratorio o información de facturación. De esta forma quedó claramente definido qué información viaja entre los procesos y cómo debe utilizarse dentro del sistema.
La elaboración del diccionario de datos fue importante porque complementa a los DFD. Mientras el diagrama muestra cómo fluye la información, el diccionario te explica exactamente qué contiene cada flujo y cada almacén de datos, facilitando así el diseño de la base de datos y el desarrollo posteriormente del sistema. Soy Abigail Romero y vamos a explicar el laboratorio 4, la especificación de procesos, y más adelante veremos el prototipo del sistema. En esta parte de especificación de procesos, básicamente mostramos en la diapositiva cómo el sistema toma decisiones durante una consulta médica. Para lograrlo, utilizamos una tabla de decisiones, que es una herramienta que permite definir qué debe hacer el sistema según cada situación. Por ejemplo, si el sistema ya está registrado, tiene un expediente clínico y el médico está autorizado, el sistema permite consultar y actualizar esa información. En cambio, si el paciente existe pero aún no tiene expediente, el sistema crea uno nuevo. Y si el paciente todavía no está registrado, primero solicita su registro antes de continuar. Esto es importante porque evita errores y garantiza que cada paciente reciba la atención adecuada siguiendo un proceso organizado. Aquí presentamos un prototipo, es decir, un modelo de cómo sería la pantalla que utilizará el médico dentro del sistema. En la parte superior encontramos un buscador para localizar rápidamente al paciente utilizando su nombre o su número de identificación. Después se muestran sus datos personales y todo su historial médico, lo que permite conocer los tratamientos y diagnósticos anteriores. También existe un espacio donde el médico puede registrar el diagnóstico actual y las indicaciones para el paciente. Finalmente, la pantalla incluye unas alertas importantes, como lo serían las alergias, y botones para guardar, actualizar, imprimir o cancelar los cambios. Diseñamos esta interfaz para que sea sencilla, rápida y fácil de utilizar, incluso para personas con poco conocimiento tecnológico. Ahora hablaremos de las salidas del sistema. Una salida es toda información que el sistema genera para los usuarios. La primera salida corresponde a la agenda diaria del médico. En ella aparecen todas las citas programadas para el día, ordenadas por horario. Además, muestra el nombre del paciente, la especialidad médica y el estado de cada cita. Gracias a esta información, tanto el médico como el personal de recepción puede organizar la mejor jornada y reducir retrasos durante la atención, así mejorando la calidad de espera de cada paciente. La segunda salida es un reporte dirigido al director de la clínica. Este documento resume la actividad de la clínica durante un periodo determinado, mostrando cuántas citas fueron atendidas, cuántas fueron canceladas y cuántos pacientes no asistieron. También organiza esta información por médico y por especialidad. Esto permite que la administración identifique oportunidades de mejora, conozca cuáles servicios tienen mayor demanda y pueda tomar decisiones basadas en información real. La tercera salida consiste en una confirmación automática de cita médica. Una vez que la cita queda registrada, el sistema envía un mensaje al paciente por correo electrónico o por mensaje de texto. En ese mensaje le indican la fecha, la hora, el médico asignado y el lugar donde será atendido. Esta función ayuda a disminuir los olvidos, mejora la comunicación con los pacientes y hace que el servicio sea mucho más eficiente. Ahora vamos a ver las entradas del sistema. Las entradas son todos los datos que los usuarios ingresan para que el sistema pueda funcionar correctamente. En este formulario se registra una nueva cita médica. Se solicitan datos básicos como el nombre del paciente, su documento de identidad, teléfono, correo electrónico, la especialidad médica que necesita, la fecha y hora deseada y el motivo de la consulta. Además, el sistema valida automáticamente cada dato para evitar errores. Por ejemplo, verifica que el correo tenga un formato correcto, que la fecha sea válida y que no existan registros duplicados. Esta segunda entrada permite modificar una cita que ya fue creada. El usuario puede confirmar la cita, cancelarla o reprogramarla para otra fecha.
Si decide cancelarla, el sistema solicita un motivo. Si desea reprogramarla, primero verifica que exista disponibilidad en la agenda del médico. Además, el sistema registra quién realizó el cambio, lo que permite que se mantenga un historial de todas las modificaciones realizadas. Finalmente, les voy a presentar el diseño de archivos, que básicamente es el diseño de la base de datos donde se almacenan las citas médicas. Cada cita cuenta con un identificador único y guarda información como el paciente, el médico asignado, la especialidad, la fecha y hora de atención, el estado de la cita y el motivo de la consulta. También se registra quién realizó la última modificación, lo que permite mantener un mejor control de la información. Gracias a esta organización, el sistema puede consultar, actualizar, gestionar las citas de manera rápida, segura y sin generar información duplicada. En otras palabras, básicamente esta estructura es la base que permite que todo el sistema funcione correctamente y que la información esté siempre disponible cuando se necesite. Mi nombre es Diego Evans, un placer estar aquí. Bueno, en esta diapositiva se mostrará el diseño del sistema, especialmente la matriz de control de RBAC. ¿Qué significa RBAC? Significa control de acceso basado en roles. Este modelo permite asignar permisos a los usuarios según el rol que desempeñan dentro del sistema, mejorando así la seguridad y evitando que una persona acceda a información o funciones que no le corresponden. Como vemos en la primera tabla a su izquierda, llamado usuario del sistema, se muestran los módulos del sistema y el usuario responsable de cada uno. En el primer módulo tenemos el módulo de cita y agenda. El usuario es el recepcionista, porque es quien agenda, confirma y organiza las citas médicas. El siguiente módulo, llamado el módulo clínico, el usuario es el médico, ya que registra diagnósticos, recetas y consulta los expedientes clínicos de los pacientes. Y por último, el módulo de facturación y laboratorio. El responsable es el cajero o tesorero. Es quien gestiona los pagos, las facturas y los resultados del laboratorio relacionados con la atención médica. Bueno, en la segunda tabla, llamada matriz de permiso, se muestran los permisos de cada rol. Los cuadros verdes representan las acciones permitidas y los rojos las acciones restringidas. Bueno, como aquí vemos, por ejemplo, el recepcionista puede agendar citas, registrar nuevos pacientes y consultar reportes de ocupación, pero no puede registrar diagnósticos ni emitir facturas. El médico tiene permiso para registrar diagnósticos, consultar expedientes clínicos y ver resultados de laboratorio, pero no puede emitir facturas ni registrar pagos. El cajero o tesorero puede emitir facturas, consultar resultados de laboratorio y registrar pagos de consulta, pero no tiene acceso para modificar información clínica como diagnósticos o expedientes. Con esta matriz se garantiza que cada usuario solo tenga acceso a las funciones necesarias para realizar su trabajo, lo que mejora la seguridad del sistema, protege la información de los pacientes y reduce el riesgo de errores o accesos no autorizados. Mi nombre es Diego Evans, un placer estar aquí. Bueno, en esta diapositiva se presentará el manual de usuario sencillo del módulo de gestión de citas médicas. El objetivo de este manual es explicar de forma clara y paso a paso cómo un recepcionista puede registrar una cita médica dentro del sistema. Como vemos en la primera tabla llamada selección de la opción, se identifica la información general del proceso. La opción elegida es gestión de citas médicas. La pantalla utilizada corresponde al prototipo del laboratorio 4. Y el usuario destinatario del manual es el recepcionista, ya que es el encargado de programar la cita de los pacientes. Bueno, abajo vemos los pasos del manual. A la izquierda de la tabla se describen las acciones que debe seguir el usuario. Primero, el recepcionista inicia sesión con usuario y contraseña. Luego, en el menú principal selecciona la opción Agenda de cita. Después elige la fecha y la especialidad médica requerida. A continuación selecciona un horario disponible en el calendario.
Posteriormente hace clic en el botón Nueva cita. Luego ingresa los datos del paciente con nombre completo, cédula, teléfono y motivo de la consulta. Antes de guardar la información, verifica que todos los datos sean correctos. Luego presiona el botón confirmar cita y ahí el sistema registra la cita, muestra un mensaje de confirmación y envía una notificación al paciente. Finalmente, el recepcionista verifica que la cita aparezca correctamente en la agenda del día correspondiente. Y a la derecha se muestra la ilustración de todos estos procesos. Bueno, este manual sirve como una guía práctica para que el recepcionista o la recepcionista pueda registrar cita de manera rápida, ordenada y correctamente, garantizando un mejor control de la agenda médica y una atención más eficiente a los pacientes. Mi nombre es Diego Evans, un placer estar aquí. En esta diapositiva presentaremos la arquitectura de los microservicios. Como vemos, tenemos el servicio de cita y agenda. Bueno, este servicio pertenece al módulo ya mencionado de cita y agenda. Su función es gestionar la programación, confirmación, reprogramación y cancelación de citas médicas. Este administra las citas, horarios, especialidades, agenda de médicos y el estado de las citas. ¿Qué usuarios lo utilizan? Lo utilizan los recepcionistas, médicos y pacientes. ¿Qué pasa si falla? Si falla no se podrán agendar, modificar ni consultar citas. Para los expedientes clínicos, la facturación seguirá funcionando. El segundo servicio llamado expediente clínico, este servicio pertenece al módulo de expediente clínico electrónico. ¿Cuál es su función? Su función es administrar y almacenar la información médica de los pacientes. Este maneja expedientes, diagnósticos, recetas, tratamientos, antecedentes y las observaciones. Este lo utilizan médicos, enfermeras y el personal autorizado. ¿Qué pasa si falla? Bueno, si falla no se podrán consultar ni actualizar los expedientes, aunque las citas y la facturación seguirán operando. Y como último servicio, llamado facturación y laboratorio, bueno, este servicio pertenece al módulo de facturación y laboratorio. Su principal función es gestionar los pagos, facturas electrónicas y resultados de laboratorio. Este administra facturas, pagos, métodos de pago, órdenes y los resultados de exámenes. Este lo utilizan los cajeros, tesorería, personal de laboratorio y administradores. Si falla, no se podrán emitir facturas ni registrar resultados de laboratorio, pero las citas y los expedientes clínicos continuarán funcionando. Mi nombre es Diego Evans, un placer estar aquí. Bueno, en esta diapositiva se muestra el diagrama UML de casos de uso del sistema de gestión clínica Medivida. Bueno, el objetivo de este diagrama es representar las funciones principales del sistema y la interacción de los usuarios con ellas. Bueno, como ven, este diagrama tiene tres actores. La recepcionista, que es quien registra pacientes, agenda citas y gestiona la información de recepción. El otro actor vendría siendo el médico, que es quien consulta el expediente clínico, actualiza los diagnósticos y da seguimiento a los pacientes. Y como último actor tenemos al paciente, quien puede consultar sus citas médicas y su información personal. Como primer punto tenemos que decir que todos estos actores ya mencionados deben iniciar sesión antes de acceder a las funcionalidades del sistema. La recepcionista puede registrar pacientes y agendar citas. Para agendar una cita,
Primero ella debe consultar la disponibilidad. Además, cuando una cita queda ya registrada, el sistema envía una notificación al paciente. Por su parte, el médico consulta el expediente clínico del paciente y desde ese expediente puede actualizar el diagnóstico. También el médico puede consultar la cita médica programada. Y finalmente, como último actor, el paciente tiene acceso para consultar sus citas médicas y revisar su información personal. Como también vemos en este diagrama, aparecen las relaciones include. ¿Qué representa esto? Representa un proceso obligatorio. Por ejemplo, agendar una cita incluye consultar la disponibilidad y consultar el expediente clínico incluye actualizar el diagnóstico. También aparece en este diagrama la relación extend, si vemos. Esto representa una acción opcional o que ocurre bajo una condición. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el paciente es nuevo, se extiende al caso de uso registrar paciente. Y cuando la cita queda registrada exitosamente, se extiende al envío de la notificación de la cita. En resumen, este diagrama muestra cómo interactúan los actores con el sistema y cómo se relacionan los principales casos de uso para garantizar una adecuada gestión de la clínica médica.